¿Cómo le va? ¿Qué dice? Estamos acá, como lo hacemos cada vez que tenemos algún tema trascendental por tratar con usted, lo hacemos en charla, tratando de sensibilizarnos sobre temas coyunturales que nos cruzan y que es necesario que lo conozcamos a fondo. Se conoció en los últimos días un relevamiento del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petrovelo, aplicando una nueva forma de medición, que no está muy clara cómo es esa medición, y se hizo un relevamiento nacional sobre las personas en situación de calle. Y el número es ese que usted ve en pantalla. Son en total 9.421 personas según Capital Humano, que emitió un comunicado que obviamente se conoció más en las últimas horas porque salió gente a refutar esos números. ¿Qué dice este informe de Capital Humano? Que es un relevamiento oficial del gobierno nacional, ¿no? Que hay 9.421 personas, de las cuales 17% son mujeres, de las cuales el 83% son varones, que el 92% de la población tiene más de 18 años, de los que están en situación de calle, y el 6% se sitúa por debajo de esa edad. Bienvenido sea ese número si es real que hay gente por debajo de esa edad, porque niños en la calle obviamente no es un tema menor y nos debe preocupar a todos. Aún uno solo, no solamente preocupados por los 9.000 y por los que a lo mejor no quedaron relevados, sino aún uno en tu pueblo es un problema. Hay otros datos que surgieron de ese informe. Por ejemplo, dicen que el 84% accedió a responder un cuestionario sobre el nivel educativo, y de ahí surge, es decir, de 7.894 entrevistas, que el 52% cuenta con primaria completa, pero secundario incompleto. Ahí ustedes lo ven en pantalla. También dice que el 53% realiza alguna actividad laboral, que obviamente a las claras está que no alcanza para poder vivir dignamente. El 56% percibe transferencias sociales, es decir, la asistencia del Estado, y el 30% cuenta con ingresos previsionales, y el 8% recibe otros ingresos. Detrás de cada estos números, de todos estos números de la estadística fría, hay frío también, ¿no? Ahora que empieza la temporada, en toda esta gente que vive en condiciones que a algunos no le quedó otra. Entiendo yo que hay muchas realidades ahí. Eh, la, la polémica surge a partir de cómo se hizo esta medición. Hay un dato interesante de lo que ocurre con este informe. Solo participaron 19 provincias, en la que tengo entendido que la provincia de Buenos Aires no está incluida. ¿Será por el modelo del relevamiento de información? Hay una base de datos que aplica el Ministerio que lo aclara. Es una database que es como una especie de app que geoposiciona incluso a la persona que está en situación de calle en tiempo real. No es una base de datos abierta, simplemente lo tiene el gobierno da a conocer esta información. Porque también obviamente aquí hay una cuestión de vulnerabilidades que hay que proteger, está claro eso, ¿no? Es verdad. ¿Cuánto de cierto tiene eso con lo que usted ve en la calle? Y esto sobre todo se ve en las grandes capitales, ¿no? En los grandes centros urbanos. Caso Capital. Fíjese, el intendente de la capital, Ulpiano Suárez, salimos a rescatar un videíto, lo seguí todo el desarrollo de aquella exposición que hizo en la apertura de sesiones en marzo, principio de marzo, o finales de marzo, no recuerdo bien la fecha. Pero, ¿qué decía Ulpiano Suárez sobre la situación de calle, de personas en situación de calle, en Capital? Escuchen esto que da Reflejo a de conocer. años de crisis en Argentina. Entre los días 10 y 13 de marzo del presente año realizamos un censo y el mismo arrojó como resultado que más de 500 personas están en estas condiciones en nuestra ciudad. De su universo, más del 80% son personas provenientes de otros lugares. Es una problemática compleja. Atraviesan múltiples causas y aristas. Si bien el municipio cuenta con equipos que abordan y acompañan a las personas, entendemos que es necesario y pertinente un accionar urgente, integral, intersectorial y con participación activa de todos los sectores públicos provinciales
y municipales involucrados en esta problemática. Reconocemos, valoramos y agradecemos profundamente la articulación con el gobierno provincial y el compromiso y entrega de las organizaciones que participaron durante el invierno del 2025 del Refugio Huentala y del Refugio Azul. Hablo de la Red Calle, de la Pastoral Social dirigida por el padre Marcelo de Benedictis, de la Fundación Grupo Huentala, de la Fundación Grupo América, del Club Esportivo Independiente Rivadavia, de Dalvian, de EDEMSA, de las iglesias del Decanato Centro, de la Asociación Mutual de la Seguridad Privada, de iglesias evangélicas, gremios aquí presentes y muchos otros mendocinos y mendocinas con quienes hemos llevado a cabo las positivas experiencias de los refugios de invierno. A todos ellos, un enorme agradecimiento. Bueno, muy bien. Esto es lo que decía Ulpiano Suárez en la apertura de sesiones de este año, refiriéndose a datos del 2025 y lo que se ha relevado en los primeros días de marzo, según detallaba ahí el intendente. Dice que hay más de 500 personas, no dio un número preciso, pero es más de 500 personas en situación de calle en la ciudad capital. Después hay que sumarle, por supuesto, los datos que tienen cada uno de los departamentos, pero está claro que San Rafael y el Gran Mendoza son los dos centros urbanos que pueden capitalizar la mayor cantidad de personas en situación de calle. Porque además, estas personas van quizás en busca de una oportunidad y no tienen la oportunidad que buscaban laboralmente, familiarmente y demás, ¿no? Hay una serie de historias que circundan a estas personas en situación de calle. Quienes pusieron de alguna manera en duda todos estos datos de capital humano fue la Fundación Puente Vincular. Estoy en línea con uno de sus colaboradores, hablo de Sergio Fadón, que es voluntario de esta fundación. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿ustedes descreen de estos números, Sergio? Sí, descreemos tanto de las 500 personas como de las 422, que es la que dice capital humano que hay. Nosotros tenemos un número que presentamos el año pasado, que fue un relevamiento que hicimos nosotros junto a la Red Calle, que son otras organizaciones y fundaciones que hacen lo mismo, y con ayuda de la UAPSI, y nos daba el número de 1044 personas en situación de calle. Esto al año pasado. Hoy por hoy sabemos que ese número ha ido incrementándose mes a mes, semana a semana, y sabemos que ya tiene que estar por las 1100 personas por lo menos en situación de calle. Por lo menos. La dinámica es esa, que año a año se va sumando de acuerdo al trabajo que hacen ustedes, que lo hacen en el terreno. Sí. Esto no es una database, un clic y algo más. Ustedes están al lado de la persona en situación de calle y se encargan de atenderlo en la coyuntura, ¿no? Sí. Nosotros estamos con ellos. Bueno, la fundación está abierta algunos días, pero nosotros lo encontramos todos los domingos. Y sabemos, nosotros no llegamos, incluso nosotros no llegamos a todos los que están, a estas 1044 personas. Nosotros hablamos de este número solamente en Mendoza, como decías vos, en el Gran Mendoza, no contando a la gente de San Martín, que ahí sabemos que hay aproximadamente unas 40 personas, en el Valle de Uco, que también hay una gran cantidad de personas en situación de calle, y en San Rafael, que también hay un número importante de personas. Ahora, discutimos el número, más, menos. Uno es un problema ya. Digo, en esa sensación que tiene el gobierno a partir de una base de datos, de una estadística. Digo sensación porque no es lo mismo estar en el lugar, ¿no? En el terreno y escuchar esas historias y atenderla y tratar de sacarlo de ahí. No, por supuesto. El problema es que al ser 422 personas, que es lo que ellos dicen, las políticas que se vayan a tomar van a ser en favor de 422 personas. Claro. Y tenés más de 600 personas que se te están quedando afuera. Claro. Ahora, cuando Ulpiano Suárez reconoce que hay más de 500, ya desdice de por sí el dato del gobierno nacional. Por supuesto. Y
y se queda corto con el dato que ustedes tienen. Esto puede pasar, Sí. Sergio, cuando ustedes lo viven en el terreno, que hay gente que no quiere participar de nada, que no le interesa, que está totalmente enemistada con el sistema y no quiere ni siquiera que se acerquen a ayudarle. Mira, en realidad con respecto al censo, Mm, se hizo con un preventor. Los preventores son los que mm, generalmente los sacan de los lugares, y ujú, en algunos casos con violencia, sí, los sacan de los lugares donde están. sí, Entonces cuando ven a un preventor, no van a querer darle algún dato por mínimo que sea, por más que le digan, me das claro, tu nombre, claro, seguro. no lo van a dar. Esa es Ujú, la realidad. ujú, Y después, la otra realidad es que hay gente que está en situación de calle hace 6, 7 años, 3 años. ujú, ¿Sabés la cantidad de veces que esas personas han ido a buscar ayuda o ujú, que le dieran un documento o que simplemente le ayudaran a pagar una pensión y no ujú, se la dieron? Y claro, llega cierto momento en que ya te cansás de hacer todas esas seguro, cosas, seguro. de esos trámites. Ujú. Y Entonces ustedes, no es ustedes que... como fundación, insisto, son de la Fundación Puente Vincular, hacen un trabajo de territorio y a su vez, atendiendo una de las situaciones, van tratando de gestionar en favor de esa persona. ¿Ustedes cuándo Sí, vieron que este número se incrementó fuertemente? Es decir, por cuestiones de las crisis económicas, hay cuestiones sentimentales, familiares, judiciales y demás. ¿Cuándo sí, vieron sí, sí, que esa empezó. dinámica se aumentó, digamos? Empezó a aumentar el año pasado. Mm, Nosotros tenemos un evento grande que se llama Navidad en las calles, ujú. en la que eh, compartimos grandes mesones en la peatonal Sarmiento, bueno, Sí, sí, es de público conocimiento. sí, sí, sí. Eh, y el año pasado, el 2025, tuvimos casi 700 personas para cenar esa noche. Wow. Ahí ya vimos el incremento. El incremento fue durante todo el 2025. Llegamos a las 1044 personas y tuvimos las 700 personas en, en Navidad. Claro, Y claro. nosotros lo vamos viendo, porque más allá de que nosotros damos de comer, Sí. no damos de comer a todas las personas que están en situación de calle, Ujú. y hay muchos que se acercan a nosotros y a las otras organizaciones porque son abuelos o son familias que no llegan a comer todos los días, Claro. porque o pagan los servicios, o pagan el alquiler, o se pagan en algunos casos los remedios, Sí, o comen. Esa es claro. la realidad. Entonces Sí. es algo que viene aumentando año a año. Sí, respecto de las personas adultas mayores, ¿cuál es lo Sí. que ustedes han notado? Quiero ir a la cuestión más del calor humano que el número estadístico de una planilla. Ustedes ven que No, hay, sí, sí. hay una franja etaria de una edad más afectada, más jóvenes, más adultos mayores, más 50, más 60. ¿Qué notaron ustedes en Mendoza? No, que hay cada vez más chicos, Mm, más jóvenes. mm. Eh, Esa es la realidad. Y cruzados por los Nosotros los consumos, acompañamos. perdón, Sergio, cruzados por los Sí, sí, no hay consumos. problema. No siempre. Mm, Para estar en situación de calle, para estar en situación de calle, ujú. no es multicausal. Puede ser Sí. cualquier cosa. Ujú. De hecho, vos tenés más posibilidades de terminar en situación de calle que ganarte el 15, lamento Claro, decirte. seguro, eso sí. Eh, Ujú, eh, Hay gente que, por ejemplo, nosotros acompañamos a dos jóvenes, uno tenía 18 años y el otro tenía 16, 17 años. ujú. Ellos huyeron de su casa porque el padrastro les pegaba. Y Claro. yo nunca, no me animé a preguntarle si había otro tipo de abuso, porque puede ser que haya habido otro abuso como para que ellos prefirieran estar en situación de calle a estar en su casa. Ujú. Esa es una realidad. El problema del consumo generalmente viene después, una vez que vos estás en la calle, Sí. con los miedos que genera el estar de noche en un lugar X, como por ejemplo el Parque San Martín, y tener que dormir ahí, o el Parque O'Higgins, o simplemente en la calle San Martín, Sí. esperando que te pueda llegar a pasar algo, que alguien te pueda llegar a golpear, a querer robar. Bueno, Ujú. todas esas cosas generan miedos, y la única opción para algunos es drogarse. Claro. Entonces, la droga viene
en consecuencia, muchas veces viene en consecuencia de estar en situación eso de calle. nosotros decimos que es necesario que que los albergues no sean solamente albergues, sino que sean centros de contención donde puedan estar con un psicólogo, donde se trate su adicción, que no sea simplemente, un techito y una cama. Son necesarias, pero también es necesario una política de ayuda psicológica también. Claro, porque acá justamente es lo que te iba a preguntar. ¿Cuántos son los que, además de recibir un plato de comida, un abrigo, un refugio para pasar una noche de frío, que son las que van a venir ahora? O sea, es todo un tema esto, en el comienzo de la temporada de los fríos, y más aún en Mendoza. Sí. El planteo es el siguiente, la asistencia en lo que se está hablando mucho en el último tiempo, que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Ahí cómo están trabajando, ya sea tu fundación o cómo ves vos que trabajan el resto. ¿Hay asistencia en ese sentido? Porque también necesitas que, en este caso puesto desde el punto de vista médico, el paciente quiera hacer un trabajo en salud mental. Sí, mirá, nosotros encontramos que hay muchos que lo quieren hacer. El problema es que también la realidad es que hay hospitales que están desbordados, el Sauce está desbordado, entonces no pueden brindarle la atención necesaria. Y esa es una realidad que duele, pero es así. Tampoco creo que hay tanto presupuesto. Los médicos también, muchos se van del sector privado, y esto es algo que también pasa en cualquier hospital, ¿no? Que prefieren estar atendiendo en otro lugar y no prestando servicio para el gobierno, ¿no? Eso también es una realidad. Puente Vincular, además de estar en el territorio, de atender, de hacer alguna actividad eventualmente, ¿qué otra tarea que no vemos ustedes realizan respecto de la gente en situación de calle? Bueno, la misión de la fundación es crear vínculos con las personas en situación de calle. No es solamente dar un plato de comida o una frazada o asistencia, sino no nos quedamos en el asistencialismo, la idea es compartir con ellos. De hecho, cuando empieza la fundación era sentarse a comer con ellos los domingos. Pero bueno, el número fue creciendo y se hizo complicado poder sentarse a comer. Pero la idea es compartir la mesa, no tomar el plato de comida y nada más. Claro. Entonces la fundación lo que hace es crear espacios para que ellos puedan venir y sentirse contenidos. La realidad es que hay personas que pasan días sin hablar con nadie, porque no solamente por su apariencia, por cómo se ven, cómo se visten y sus olores, como que lo vamos dejando de lado. Entonces la idea de la fundación es justamente poder darle un poco más de afecto a las personas. Lo hacemos los domingos saliendo a compartir un plato de comida, lo hacemos los miércoles que hay un programa de radio donde ellos vienen, hay un programa de radio que es formato podcast que se llama El Fantasma de la Máquina, que ellos lo producen, ellos lo conducen, y después tenemos los viernes ajedrez, ellos vienen a jugar, han hecho torneos, se hacen torneos, vienen gente de las asociaciones de ajedrez de Mendoza, vienen a jugar con ellos, algunos leen libros, tenemos una biblioteca hermosa que ellos pueden venir y sentarse a leer, después tenemos un espacio de recreación que funciona sábado por medio, en que ellos vienen y ven una película que para cualquiera puede ser algo normal, pero para una persona en situación de calle por ahí es muy difícil ver una película. Total. Ahora, Sergio, la articulación entre ustedes, otras fundaciones, diferentes organizaciones afines y los gobiernos, ¿cómo está esa articulación? Porque si ya los números no coinciden, digamos, me da la sensación que en la práctica también es difícil. Sí, en la práctica es muy difícil. Nosotros, por suerte, tenemos vínculo con toda la red calle, como te decía, formamos parte de muchas organizaciones que nos juntamos una vez al mes, en donde dialogamos y discutimos sobre cómo venimos, cómo encaramos ciertas personas. Después existen distintos grupos de acompañamiento a personas. Hay personas que están encargadas de acompañar a las personas a sacar turno o hacerse atender.
hay un grupo que se encarga de lo legal, que si aquel que necesite asesoría jurídica. Bueno, entre todos nos vamos apoyando, porque la verdad que 1000 personas es demasiado para atender solamente nosotros. Ahora te pregunto, Sergio, ¿y qué pasa con aquellos que están en situación de calle en el interior provincial? Porque es claro que la mayoría está en el Gran Mendoza, pero en el interior provincial, ¿ustedes articulan con alguna otra organización? ¿Se van suplantando en algún momento cuando ustedes no están en funcionamiento? ¿Quién cumple ese lugar? Hacia adentro, hacia el interior del interior, donde a veces también los números no son reales. De hecho, en el dato que dio el INDEC en el último censo, muchas personas, hoy las redes sociales son, digamos, un confesionario público, mucha gente descreyó de aquellas cuestiones de situación de calle, porque en, qué sé yo, habían departamentos donde vos veías que había gente en situación de calle, pero en el relevamiento no estaban contabilizadas, y entonces te generó aquel inconveniente. ¿Cómo interactúan ustedes hacia el interior? Mira, hay otras organizaciones que ya son generalmente eclesiásticas, por ejemplo en San Rafael hay una iglesia, bueno, la iglesia católica por un lado, y por el otro lado una iglesia evangélica, las que se encargan de ellos, puntualmente en San Rafael. Sí. Y después en Valle de Uco es una iglesia, también es una iglesia católica, y la iglesia católica y una iglesia evangélica. Claro, el tema es que en Valle de Uco, por ejemplo, son como más de paso las personas generalmente en situación de calle, son generalmente trabajadores golondrinas que vienen por un tiempo y se terminan quedando un rato más, y quizás están 2 o 3 meses y después se vuelven. Claro. Entonces es como medio, no es un número más fijo, pero es un número. Y después en San Martín también es exactamente lo mismo, obviamente al ser 40 personas por ahí es como un poco más manejable. Claro. Esos son como los polos más grandes. Como digamos que la mayoría está acá en ciudad, bueno, Guaymallén, Godoy Cruz, La Cera, Maipú, Luján, sí. pero generalmente o vienen para acá o tienen en algún lugar, alguna cafetería donde les convidan un café, una tortita, ya tienen su rebusque. Seguro, pero la mayoría es eso. Sergio, ¿me contás un poquito de las necesidades que tiene Puente Vincular? Digo, porque estamos en un momento donde sabemos que se viene el frío, que todo se hace más difícil, que, bueno, si los números sean más, sean menos, es un número importante, aún si está errado, ni hablar si acertamos en la cantidad, lo que buscamos todos es que hayan menos, ¿no? Pero digo, la historia es Puente Vincular, ¿qué necesita? Porque de repente hay alguien que te está escuchando, te está viendo en este momento y te dice, yo puedo colaborar, ¿qué debería dar la gente? ¿Y a través de qué, cómo se conecta con ustedes? Mira, nosotros lo que estamos necesitando en este momento son frazadas. Nosotros la verdad que dimos las últimas frazadas en estos primeros fríos, que ya nos quedamos con las últimas frazadas que teníamos del año pasado. Bueno, necesitamos frazadas, que eso es fundamental. Y solamente recibimos camperas, ¿sí? Porque lo que necesitamos es abrigo. Para adultos, generalmente, hay niños en situación de calle, pero son los menos, gracias a Dios. Nos pueden contactar al 261-641-3390 o a Fundación Puente Vincular. Ahí nos encuentran en Facebook, en Instagram o en nuestra página de internet, que también es Fundación Puente Vincular. Ahí se pueden asesorar mejor de qué es lo que pueden donar. También necesitamos sopas. Las sopas para nosotros es muy importante, y para ellos también. Ellos toman mucha sopa, incluso en verano, porque es un alimento, bueno, que no solamente te da calor, sino que también te ayuda a alimentarte. Claro, es sustancioso, sí. Bueno, Sergio, te agradezco. Te agradezco mucho, Sergio. Espero que esta nota y otras tantas que seguramente vas a hacer en los próximos días sirva para que se puedan hacer todas esas provisiones para sobrellevar esta temporada que viene, dicen, con un poquito de temperaturas un poquito más elevadas, pero igualmente las noches se ponen frías, y ni hablar cuando no estás bien comido, bien abrigado, se hace imposible. Estás en la intemperie. Exactamente, estás a la intemperie. Sergio,
Te Muy agradezco gracias a mucho. vos, Pablo, por tu tiempo. Dale, muchas gracias. Hablábamos con Sergio Gracias. Fandón de la Fundación Puente Vincular. Este número que ustedes ven en pantalla, la verdad es un número que preocupa y que obviamente tiene que movilizar no solamente a las fundaciones, a las entidades intermedias vinculadas a la solidaridad, sino también a los gobiernos, sino también a la propia comunidad, que no deben pasar desapercibido, no debemos ser empáticos con eso y no hacer que estas personas formen parte del paisaje, sino entender que si hay una historia, hay alguna situación especial que es necesario prestarle atención. Y las autoridades que números más arriba, números más abajo, dibujo más, dibujo menos, un bosquejo, lo que sea, hay una intención de colaborar, cierta, una decisión de Estado, no un voluntarismo político del gobierno de turno, para que esa gente no solamente sea atendida en la coyuntura, en la necesidad de cuando se evidencian las cosas, sino además sacarla de algún modo de esa situación. Y si a veces se resiste, porque vaya uno a saber qué pasa por esa cabeza, bueno, buscar las condiciones para que esté contenido por el Estado, no dejarlos a la deriva. La vida no le jugó una buena pasada, la suerte está echada y tenemos que tener la sensibilidad necesaria para que un proceso crítico como el que están pasando, quizás cuando uno se acerca logra cierta relación y empieza de a poquito a hacer un trabajo de salida. No importa si sos parte de una fundación, si sos o no funcionario de un gobierno, si sos un ciudadano comprometido, un vecino empático, ahí tenés un trabajo por hacer, quizás sin salir en ninguna imagen, ninguna pantalla, ni recibir ningún aplauso, ni ser un número estadístico en algún resumen de algún gobierno, simplemente porque tenés un compromiso de amor, de fe, de voluntad, para sacar adelante, no solamente salir vos, sino también sacar a otro junto con vos. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Otro de los temas importantes de la semana es el número de la inflación, la pobreza, se conoció también datos de la UCA en los últimos días y ahora esto que comienza a ser la punta de lanza de un invierno que va a ser difícil en una economía que todos la vivimos de algún modo incómoda porque no nos alcanza y demás, y otros que, sumado esas cuestiones económicas, tienen una vida que los ha llevado a estar en esa situación. Muchos llegaron ahí por consecuencia de un montón de cuestiones, otros por ahí por cuestiones de andar a saber qué pasa por esa cabeza, terminaron ahí y no se dan cuenta que tienen todas las capacidades para salir adelante. Ahí tenemos un trabajo por hacer. Seguimos en Clic Mendoza. Gracias por estar del otro lado.